Va. Amigos que siguen nuestra página de Números y Fútbol, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos nuevamente en una emisión más que hacemos de nuestra página a través de Facebook y YouTube. Gracias por siempre seguir nuestras redes sociales. Bueno, este día estamos acá en la ciudad de Coatepeque, en el departamento de Santa Ana, y nos ha traído para tener una plática, tal como lo hemos anunciado brevemente en nuestras redes sociales, una plática con un jugador de los años 80, parte de los 90, que indudablemente dejó su historia, dejó su huella también en el fútbol salvadoreño. Nos estamos refiriendo a Jorge Adolfo Morán Mojica, ese lateral derecho que quizás muchos que ya pasan los 40, 45 años lo recuerdan con Club Deportivo Águila, con Selección Nacional. Y bueno, este día nos ha abierto las puertas de su casa para conocer su historia, para conocer parte de su vida futbolística e indudablemente hablar de lo que ha sido Jorge Morán Mojica después de su paso por el fútbol nacional. Sin más preámbulos, sin más presentaciones, le damos la bienvenida aquí a nuestra página de Números y Fútbol. Jorge, ¿qué tal? Es un gusto saludarlo. Primeramente, gracias por abrirnos las puertas de su casa aquí en Coatepeque. Pues un saludo, la verdad que bienvenidos a mi casa, es de ustedes también. Pues como digo, uno se siente feliz cuando encuentra gente que uno siente que lo estiman, ¿verdad? Entonces sería un gusto comentar muchas cosas que hemos vivido en el fútbol y lo que estamos viviendo en este momento. Así es de que bienvenidos y vamos a hablar de lo que más nos gusta, que es fútbol y ya hablamos al principio de que vamos a hablar también hasta de algunos que ya no se acuerdan, pero aquí estamos para comentarlo también. Bueno, muchas gracias, Jorge. Primero, preguntarle quién es Jorge Adolfo Morán Mojica, dónde nació, en qué año, quiénes fueron sus padres y cómo es que le nace este gusanito del fútbol. Pues la verdad que nací en 1964. Pues gracias a Dios ya cumplí los 60 años y bien vividos porque estos últimos años me ha tocado un poco complicado, pero Dios sabe cómo tiene las cosas, hay de luchar y en eso estamos. Nací en un cantón Nancintepeque, caserío Esquipulas. A la edad de 15 años vine a vivir aquí a Coatepeque y ya no me moví de aquí, pues gracias a Dios aquí me encontré a mi querida esposa y aquí nos quedamos. Aquí tenemos nuestros hijos, Jorge Luis, Andrea María y la verdad que en este pueblo estaba Monseñor Mojica, en ese tiempo sacerdote, fue el tiempo de la guerra. Y prácticamente nos venimos corridos, como hacían en ese tiempo, soy sincero, nos corrió la guerrilla de allá. Y entonces, aquí estamos y feliz de poder compartir aquí con mucha gente, que de la iglesia, gente de fútbol, gente, amigos, grandes amigos, que ya muchos ya no están con nosotros, pero que al final fueron gentes importantes que no, para mí me motivaron, me dieron esa oportunidad de poder conocer más el pueblo, de ser una persona más ¿cómo se llama? Con principios, porque es importante conocer gente buena en el camino, porque el que encuentra gente un poco, como dicen, que no anda en buenos caminos, buenos pasos, ese camino te va a llevar siempre a algo que no te trae nada bien. Claro. Bueno, Adolfo Morán Mojica, lo recuerdo mucho el nombre y el apellido porque Monseñor Mojica fue, valga la palabra, Monseñor allá en Sonsonate. No sé si el nombre de Adolfo, porque es su tío, ¿no? Sí. Es su tío. No sé si Adolfo o Jorge Adolfo se debe a él o simplemente pura casualidades. Sí, yo me llamo Jorge Adolfo. Jorge por un hermano de mi papá que fue maestro con más de 40 años en el Externado San José.
Y por cierto, estuvo casado en Sonsonate con una señora ahí bien conocida que ¿cómo se llama? Ya falleció. Pero a Jorge y Adolfo por mi tío, el obispo, que fue sacerdote aquí en Coatepeque. Y pues, por cierto, hay una anécdota ahí que dice mi mamá que cuando ella estaba embarazada de mí, a él lo ordenaron un 25 de octubre y yo nací un 10 de noviembre. Entonces, prácticamente estamos hablando de 14, 15 días para nacer, ¿va? Entonces dice que le dijo, mira, dice que le dijo, vas a ir a mi ordenación, dije que le dijo él. Fíjate que no voy a poder, le dijo, porque pues sí, me pesa mucho, le dijo, ¿va? Pues ponele Adolfo, le dijo. Y entonces así me pusieron Adolfo. Entonces, pues la verdad que está bonito el nombre, Jorge Adolfo, y así nacimos y así nos vamos a despedir de este mundo con él. Pues sí, nombres que no hay que arrepentirse de los nombres porque ellos lo hicieron, pues sí, en ese momento, San Jorge y ahí San Adolfo también, ¿verdad? Así es de que por eso me llamo Jorge Adolfo. A ver, ¿cuántos hermanos para Jorge Adolfo Morán Mojica? Y saber si fueron varones y si también se dedicaron al fútbol o solamente Jorge Morán tuvo ese privilegio. Sí, somos 7. Son 4 hembras y somos 3 varones. Jaime y Mauricio. Jaime jugó bastante, pero nunca jugó federado. Mauricio, mi hermano, el menor, sí, incluso en algún momento pensé llevarlo a Águila, que se probara. Jugó en segunda división aquí con el Malakoff, pero a temprana edad tuvo un problema de rodilla y antes costaba recuperarse de las rodillas porque no había mucho médico, gente especializada y también no se podía buscar ahí en internet tratamientos, va. Entonces ya no se recuperó y después él dijo que se sintió, ¿verdad? No sé, como frustrado y dijo ya no voy a jugar, entonces ya no siguió. Y pues gracias a Dios estamos los 7 todavía, pues Dios nos ha dado vida y estamos, pues sí, algunos pues luchando también con tanta enfermedad que ha aparecido hoy, va, porque hoy lo que bebemos, lo que comemos, hasta lo que respiramos y todo eso está contaminado ya, va. Aquí Dios con uno y pues gracias a Dios, como digo, estamos todavía los 7. Dios nos tiene con vida. Qué bueno. Jorge, ¿cómo es que nace esta pasión por el fútbol? Porque indudablemente muchas veces los papás, los que a veces nos hemos criado con nuestros padres, influyen indudablemente en la vida, con el apoyo. Bueno, a algunos tal vez no les gusta, a las mamás principalmente no les gusta que se ande jugando, pero no sé si en el caso de Jorge, su papá, en este caso, influyó para que usted se dedicara al fútbol o fue un amigo, no sé, cuéntenos cómo es que Jorge llega al fútbol antes de llegar a Águila. Bueno, allá en el cantón mi familia es futbolera, porque un hermano de mi mamá que fue famoso, por cierto, él hace unos 4 meses falleció. Y lo enterraron, me pareció extraño a mí porque su resto lo enterraron allá él en San Juan Las Minas, aquí por Metapán. Cuando es para nosotros, pues pudo haber quedado acá en Coatepeque, pudo haber quedado en Santana, pero vaya, ellos saben por qué quedó allá, pues y donde quiera que esté, pues fue un gran tío, fue un gran jugador. Él, según lo que mencionan, en los cantones, pues lo mejor que ha dado allá. Él era un grandote así, y por cierto él me contaba que en alguna ocasión estuvieron él y otra persona en prueba con FAS, pero dice que al final en FAS les iban a dar, no sé, era muy poco lo que les iban a dar. Entonces y dice él, no, mira, vámonos, si nos pagan más en los cantones, dice que le dijo, por partido, vámonos, porque iban a jugar, dice, un torneo sábado a un cantón, iban domingo a otro cantón, que todavía se hace eso.
pero en esa época no era muy, ¿cómo se llama? No era muy rentable, pues sí, más el compromiso que iba a tener el CONFAB, ¿verdad? Entonces, y entonces, vaya, yo me pongo a pensar, va, de que a veces se pueden tener las condiciones, va, pero viendo que pues sí, se hace bastante comercial, va, en ese momento lo que necesita es, si no tener compromisos y jugar un partido y recibir, va, pero él sí fue un gran jugador, entonces, de ahí mis papás sí no querían que yo jugara porque el problema era de una lesión. Y bien me acuerdo que una vez me quebré el brazo, pero ahí me caí de un arbolito así. Y le fueron a avisar a mi papá, y mi papá andaba trabajando y llegó a la carrera y a caminar media hora para agarrar transporte y venir al hospital, y todas esas son las cosas que se evitaban. Económicamente pues costaba mucho, y era complicado, entonces eso es lo que ellos evitaban, no querían que yo jugara, pero uno escondido se iba y aprovechaba ahí un rato y jugaba, y así fue como, y ahí en la escuela, pues ahí con los demás compañeros, hipotes ahí, jugábamos, algunos maestros ya había bastante fútbol y ellos nos iban metiendo ahí un poquito ya ideas de juego por ahí. Pero cuando vine aquí a Coatepeque fue cuando yo ya pegué yo sentí que podía entrarle, va, porque vine a estudiar aquí al plan básico y ahí pues ya jugaba en el grado, jugaba con la selección. Había un equipo aquí de liga aficionado. Liga media. Liga media, ajá, que era bien competitivo. En ese tiempo Liga media era como tercera división, ahora va. Entonces, la verdad que hicimos de ese equipo, se llamaba Coatepeque, pues allí fue donde yo comencé, de ahí pasé al Malacoja y así me fui metiendo. Entonces, la verdad que me gustó y en la vida hay que arriesgar. Claro. ¿Verdad? Yo arriesgaba que me pegaban mis cachimbeadas porque la verdad que mi mamá no fallaba. Las madres de antes. No fallaba. Y ella, claro, pues ella me decía, mira, te voy a pegar. Y me pegaba. Yo me iba a jugar, pero yo andaba jugando, pero ya sabía que me iba a caer, va. Pero al final, pues, ellos sabían, pues, que porque lo hacían, y quizás por eso el régimen que tenían ellos, va. No el régimen, ¿verdad? que tenemos hoy. No lo quiero. Pero sí, la verdad que así fue como me inicié, y así fue como logré yo, pues, poco a poco ir buscando una oportunidad, y gracias a Dios se me fueron abriendo puertas. Bueno, llama la atención que siendo un originario de Santa Ana prácticamente, porque todo este sector pertenece, digamos, al departamento de Santa Ana, Jorge no tuvo quizás esa oportunidad, si le podemos llamar así, de llegar a FAS, sino que prácticamente se mueve hasta otro punto del país, hacia el oriente, específicamente al Águila. Cuéntenos esa historia de cómo es que Jorge de Santa Ana no tiene esa posible llegada a FAS, que es el equipo de los santanecos, y al contrario, recala en Águila, que es el archirrival, ¿no?, de FAS. Sí, estando en el Malacoff, en tercera división, me salió una oportunidad de ir a una selección juvenil, que ya lo comentábamos. Estuve en esta selección juvenil, que por cierto, cuando fui a la selección juvenil, fue recomendado un compañero del Malacoff, y le dijo él, va, mira, llévate a alguien, le dijo, para que te acompañe, le dijo. Entonces, y el muchacho me buscó a mí, va. Entonces, y resulta que cuando llegamos allá y entrenamos, no lo agarraron a él, lo que me agarraron a mí. Entonces, y bueno, y comenzamos a trabajar con el doctor Menalaguán, ¿verdad? Entonces, y ya le mencionaba que de ese grupo de selección, muchos jugaron en primera división. Y fuimos campeones a nivel nacional. Entonces, ese grupo de jugadores, el cuerpo técnico que era bien, o sea, yo sentí que era un grupo pero una selección que hizo el doctor Menalaguán que
que como, no sé, antes abundaban más los jugadores también, va, de colegios, de cantones, llegaban un par y eran buenos, entonces, y así fue como nos fuimos nosotros. Pero estando ahí, él tenía el 11 Lobos también, el doctor Mena Laguán. Y ahí nos entrenábamos contra el Lobo, hacíamos sparring contra el Lobo. Y también tuve, en algún momento, tuve algunos entrenos con el FAS. Pero en FAS yo sentía que era complicado porque como en ese tiempo no habían reservas. No había niveles. Ahí hoy los equipos tienen nivel 5, que nivel 6. Entonces, nosotros, yo entrenaba, pero yo nunca vi intención de decir, hey, vamos a apoyar a este jugador, Solo los mayores, todo era para ellos. Entonces nosotros como jóvenes frustrados, ¿verdad? De que no notaban, no sentíamos que no había una oportunidad para nosotros. Pero nosotros seguíamos entrenando. Pues un día con FAS entrenando, yo sentí de que yo podía jugar, podía tener una oportunidad, porque nada más era entreno. Nosotros no estábamos siendo vistos ahí por alguien que si nos miraban bien en el entreno, lo vamos a agarrar, no. Sino que nosotros llegábamos, por si le llenaba el ojo al dirigente o al técnico, pues, pero sabíamos que nadie estaba pendiente de nosotros. Nada más era por amistad bueno, es más, Eber Hernández, que él está en Los Ángeles, pues yo sé que nos pueden ver por allá, le mando un saludo. Yo me iba para el Congo y ahí él me daba ray para el quiteño. Y por medio de Ever es que más o menos ahí nos tiraban un poquito ¿va? de chibola, ¿va? Porque no sé, no se fijaban en el joven. Y ese problema siempre se ha dado en el fútbol aquí, porque vaya, al técnico le exigen resultados. Claro. ¿Y cómo va a estar metiendo cipotes? No los mete. Entonces, como piden resultados, no, vaya, solo gente experimentada, va. Y sabe él que pues si 3 resultados negativos, y adiós. Chao. Entonces por eso es que no se mete. Entonces digo yo, por eso es que no mejoramos en este fútbol. Ahora bien, entrené y no le pararon bola. No tiraron chibola, pero lo chistoso es de que en esos días, pues me salió la oportunidad, ya lo comentábamos. Entonces, pero esto creo que lo vamos a comentar más adelantito, ¿va? De que entrenando con FAS, pues no tuve la oportunidad, pero el fútbol es así que podemos hacer, ¿va? Entonces lo que es, no hay que darse por vencidos y hay que seguir luchando, ¿verdad? Y, ok, dice usted que no tenía como la oportunidad de ser visto. ¿Y cómo es que lo miran de Águila? O sea, ¿cómo es que recae en Águila? Pues si de Santana era bien difícil, porque me cuenta que tampoco había tenido oportunidad, digamos, en una selección juvenil nacional, reservas obviamente no habían. ¿Cómo es que Jorge Morán le llena el ojo a alguien de Águila para llegar allá? Vaya, estando en el Malacós, que entrené con FAS, pero más como de sparring con la selección, va, porque el doctor Mena en un momento tuvo a Lobos, en otro momento tuvo al FAS. Entonces, estando ya, yo entrenaba con ellos y me venía a entrenar con el Malacós, y ya los domingos era el torneo, ¿va? Del Malacós. Entonces, estando aquí en el Malacós, un día digo yo, bueno, yo necesito pues mejorar de alguna manera económicamente, pues, o sea, aquí ya le comentaba que me daban cuatro colones por partido, que ganaba bien. Habían otros compañeros que ganaban dos colones. Bueno, en dólar sale como 20 centavos de dólar, ¿no? Entonces, y bueno, y me fui a entrenar al ADOC. Ajá. Que no era el Soyapango. Que era el ADOC de Soyapango. De Soyapango, ajá. Sí, que subió a la mayor. Que subió a la mayor, que por cierto, ese año llegó Cienfuegos, que llegó de aquí del Racing. Uh-huh. Llegó ¿cómo se llama? Bueno, habían muchos jugadores que llegaron nuevos, pero fueron grandes jugadores. Claro. Entonces, se da la casualidad que ese año sube el ADOC
y se llamó Soyapango ya en primera división. Exacto. Entonces, pero yo estuve entrenando ahí, pero resulta de que el Malakoff me tenía que dar el pase para que yo jugara con el famoso visto bueno. el famoso entonces, y no me lo daban, y yo insistía y nada. Entonces hasta lloraba de bravo yo que no es porque no quisiera el equipo, sino que yo quería mejorar en algo. Pues. Claro. Allá tal vez me daban 5 colones, aquí me daban 4. ¿Va? Entonces, y una tarde, fue ya tarde noche, tuvieron una reunión y me dijeron, te vamos a dar el pase ya para que te vayas, pero yo no le quise decir a mi hermano. Entonces, porque él andaba pendiente, pues él es el que andaba, era como mi representante. Su representante. Ajá, Jaime va. Entonces, bueno, y se da la casualidad, bueno, Dios hace las cosas, va. Y por cierto, la reunión era ahí en la iglesia, ahí pegado a la iglesia. Jesús de los Milagros me hizo valga la palabra, como dijo, va, me hizo el milagro. Cuando viene mi hermano en la noche, mira, me dijo, a traerte vengo, me dijo. ¿El qué? Le digo yo, a traerte vengo, mañana vas para el Águila, me dijo. Yo me puse nervioso y me puse alegre también. Y eso le digo, no, me dijo, hablé con don Fidel Zamur, me dijo, y dice, él es el tesorero de Águila, y dice don Fidel que mañana te vayas para el equipo, y eso. No, juega contra el 11 Lobos en el Estadio Cucatlán, me dijo, y nosotros nos vamos a ir a ver el partido. Después del partido vos ya te vas con ellos en el bus para allá, gran poder de Dios. Dije, y si no me conoce nadie ni conozco a nadie, yo me voy a sentir como que hoy pollo comprado. Pero no, me dijo, vamos. Ni dormí pensando en eso. Entonces, y bueno, pero como digo, contento y un poco nervioso. Entonces, y bueno, ya, por cierto, comentaba que ni maletín tenía, me lo prestó un amigo y ya nos fuimos el siguiente día con mi hermano. Llegamos al estadio y nos fuimos a las gradas, pero nos fuimos allá sola, lo más lejos, para estar allá. Y los amigos de mi hermano, compañeros de trabajo, le decían, mira, a mi hermano le dije Pechuga después, mira, Pechuga, le decía, Pechuguita, que era yo, ya lo vamos a ver allá donde andan jugando. Y yo me ponía nervioso porque decía, yo los miraba bien rápido, los miraba fuerte, los miraba, bueno, pero yo estaba bastante joven, 19 años. No, dije, tengo que entrarle en el nombre de Dios, Y la cuestión fue de que cuando llegamos nosotros, me dijo mi hermano, mira, esperémonos un ratito, que se vayan, que se cambien, me dijo, que cuando nosotros llegamos al camerino ya no había ninguno. Vaya, dije yo. ¿Lo habían dejado? Hoy sí, dije yo, no, pero yo no voy, le dije. No, mira, tranquilo. Cuando venía don Fidel y le dijo a mi hermano, mirale, más este dinero, le dijo, agarra taxi y se van a la federación, que allá se iban a cambiar, le dijo. Vaya, le dije. Y se van y entonces, y nos fuimos a la federación. Cuando llegamos ya se habían ido para San Miguel. No, le digo, y sí, ya no voy, le digo. Y mi hermano, pues, él era, no sé, tenía una gran paciencia. Él estaba convencido de que era una oportunidad que yo tenía. Y cabalme que nos fuimos al apartamento que él tenía allá en la Colonia de Guadalupe. Ahí nos quedamos. El siguiente día le dije, anda, vámonos para la terminal y me voy a ir para Santana. Yo ya, para Coatepec, que yo ya era novio de mi esposa. Y le dije, mira, anda, vámonos para la terminal. Sí, me dijo, agarramos el bus. Pero cuando acordé, ahí estábamos en la fábrica afuera, la Pony. Y me dijo, hay que darle las gracias a don Fidel, me dijo, que... Y llegamos, no, y don Fidel, desde que llegamos, ¿qué tal, don Fidel, qué tal? Mire, él es no, hombre, le dijo, ya lo voy a mandar a San Miguel, ahí estaba Freddy Orellano. Mal dinero, le dijo Freddy, para el taxi, le dijo, y para la avioneta. Ay, gran poder de Dios en avioneta, no, le iba a matarnos, vamos a morir. Y entonces, pero gracias a Dios, pues ahí ya la avioneta, ahí por San Vicente, yo recé como 400 padres. ¿Nunca había rezado tanto? No, el rosario me lo tiré, ¿verdad? Entonces, pero afligido, entonces sí, porque en avioneta y avionetillas viejas, ¿verdad? Entonces, bueno, llegamos a San Miguel, allá había una reunión de jugadores, de cuerpo técnico, ahí me presentaron ya, y a las 2 de la tarde al entreno,
Y pues la verdad que fue mi primer día con los jugadores, con el equipo y pues la Virgen de la Paz pues me recibió allá y en el nombre de Dios, y todo me salió muy bien, gracias a Dios, y muchos años que estuve con el equipo que yo siento que al final no fui el mejor, pero siento que luché. Y dejó su nombre. Pues la verdad que yo siento que sí, porque... Perdón que siga, cuando usted llegó, Águila parece que había sido campeón un año antes, ¿no? En el 83. En el 83 fue campeón. Sí. Sí, entonces estaba esa época de efervescencia. Con un gol del Chino Quintanilla. Del Chino Quintanilla, sí. A Faz. Exacto. Ahí en el Estadio Jucatlán, ya para terminar, va. Entonces era un plantel muy... O sea, era prácticamente ese plantel que usted fue a encontrar, el que había sido campeón un año antes. Sí. Era la base, sí, por lo menos. La base, porque ahí estaba todavía Meléndez Campos, estaba Rogelio Flores, estaba René Sorto, de ese Víctor Coreas, estaba, los Coreas, el Pelé Zapata, Félix Pineda, la Garrobita. Pues ese año había estado Mora, pero no, Mora estuvo en el 84. Vaya, pero cuando yo llegué ya no estaban. Pero sí, había un buen grupo de jugadores. Fue la base cuando yo llegué de muchos jugadores experimentados. Y en el 86 se perdió la final con Alianza. Ya estaba yo allí, sí, pero todavía no jugué. Ya en el 87 fuimos campeones. 87-88, ajá, creo, sí. Que eran cuadrangulares. Sí, ahí ya jugué yo, ya jugaba yo. Y ya celebré, pues. Y no me quedo con eso, que no fui campeón, porque fui campeón. De ahí perdí varias finales. Pero es duro, porque en las finales es donde uno económicamente pues logra, ¿verdad? Algo. Pero Dios sabe por qué no, pues porque esa final que perdimos con Firpo, no. 91. Sí, hombre, no. Pero uno, perder una final, uno lo siente, pero por uno, pero más por la gente, hombre. Saber que llega gente de un cantón tan lejos, ¿verdad? Y que no, a lo mejor hasta prestó para viajar, para pagar la entrada, que no comió por ver un partido. Eso es lo que uno siente, ¿verdad? Por eso me dice mi hijo, Jorge Luis, ¿verdad? Que él perdió en FAS 4 finales, pero en Metapán se repuso porque ganó 5, ¿verdad? Pero él me dice que no hay cosa más dolorosa que ver esa gente que llega a solearse, a mojarse, que a veces hasta ni come por poder pagar una entrada. Eso es lo que le duele a uno. El dirigente, pues, que el esfuerzo que hace, ¿verdad? De poder tener al día un equipo, de a veces hasta hacer un préstamo para pagar. Eso lo vivimos ahí en el Tiburones con el ingeniero Verdugo, don Coqui Sedán, que Dios en gloria lo tenga, don Chepe Martínez, ¿verdad? Entonces, que ellos humildes, pero al día, ¿verdad? Entonces, eso es lo que a uno le duele, pues el esfuerzo que hace un dirigente, un aficionado, pero al final, pues Dios sabe por qué pasan las cosas. Y el fútbol es fútbol y sigue siendo lo mismo, pues, de que unas se ganan y otras se pierden. Claro. Jorge, a ver, cuéntenos esa etapa de Águila, muy nombrada, por cierto, por altibajos, como usted dice, siempre presente Águila en las famosas cuadrangulares, esas 3 finales que me menciona con Alianza, que la pierden en penales, la ganan, bueno, la cuadrangular creo que no fue final, ¿verdad? La que ganaron, o sea, ganaron la cuadrangular ustedes, no hubo partido final, y con Firpo la pierden 1-0 con gol de Marlon Mengíbar, esas 3 finales. Pero digamos, esa época de Águila estuvo muy marcada por un dirigente que creo que todo el mundo recuerda por su peculiaridad, por su apellido, el señor Ernesto Mason, que fue, pues, creo que de los dirigentes más reconocidos de esa época. ¿Cómo era ese Águila que usted integró en una década prácticamente, del 84 al 94, creo que estuvo por ahí? ¿Cómo fue ese entorno del Club Deportivo Águila? ¿Cómo es que ustedes, como jugadores, lograron mantener siempre el equipo en lo más alto del fútbol? Aunque no ganaron todos los campeonatos, pero siempre estuvieron ahí en la recta final.
Sí, siempre se mantuvo un equipo competitivo. La verdad que don Neto Mason, que Dios en gloria lo tenga, fue un gran dirigente, famoso. Famoso, claro. Por el traje el águila negro. negra. Por el traje negro, el águila negra. No, una familia muy querida. La verdad que he sentido mucho todo lo que les ha pasado después, porque de verdad una familia con un gran corazón, que no sé, al equipo siempre lo tuvieron en momentos pues difíciles, va, como todo, va, que económicamente a veces no las taquillas no eran las que se esperaban, venían jugadores también caros, va, y tenían que pagarles. La planilla no era también poca, entonces allá en San Miguel pues también se pagaba hotel, o se pagaba casa club, se pagaban cocineras, era algo grande pues, y para tener tanta plata para eso, y a ver los resultados no se daban. Entonces, pero don Neto pues tenía también a directivos como don Carlos Calero en San Miguel, apoyo, va, don Noni Suter, el señor Cerrito. El señor Samur ya no estaba. Don Fidel Samur, que era el tesorero. Entonces, y los García Prieto, don Carlos. Gente que se bolseaba, Jorge. Ajá, que claro, se bolseaban, va, las reuniones que tenían. A veces no habían taquillas y decían, pero les vamos a pagar. De repente aparecían con las bolsitas bolsas negras. No, con las bolsitas, vaya cada uno ahí con sus sobrecitos. Va, entonces, y eso, pues uno lo esperaba, va, que yo me acuerdo cuando nació mi hijo, gracias a Dios, él nació aquí en el centro médico, en Climesa, aquí en Santa Ana. Y le digo yo a ¿cómo se llama? A un dirigente que se me olvida el apellido, porque él era un dirigente así, no era de los... Era de bajo perfil. Ajá. Pero era una... Y yo le digo, mire, fíjese que mi esposa está ingresada en Climesa, y entonces necesito un dinero porque no nos habían pagado. Vaya, entonces Benítez me dijo para San Salvador, y entonces yo me había ido para San Miguel Martes. Entonces, y en la noche me llaman que ingresaron a mi esposa en la clínica esta Climesa. Y el siguiente día temprano me da permiso el profesor Muraco, andate Mojícame. Y cabal, a las 9 de la mañana ya estaba ahí en Climesa. Y ya había nacido mi hijo, Jorge Luis. Pero este señor, me dijo, yo pasé sacando el dinero ahí. Entonces, esta gente era así, pues, o sea, tal vez al día no estábamos, pero en una emergencia... Le respondían. Siempre respondían, entonces... y así fue como estuve ahí, y resolví esta cuestión ahí con el nacimiento de mi hijo. Entonces, pero sí, había un grupo de dirigentes de apoyo, pero don Neto Mason era la cabeza del grupo, va. No era el presidente, pero él era el que andaba en todo. Él decía, si no tengo para pagarle, vendo un caballo, decía, ¿verdad? Entonces, y como él tenía hacienda, va, esa gente siempre tuvo dinero, ¿verdad? Es un error grave para mí del que tiene plata, después meterse en la política, va, es duro, ¿verdad? Porque ya tienen muchas cosas, ¿verdad? Pero a veces unos pues lo hacen por ayudar, también seguir ayudando también, ¿verdad? Pero, porque el muchacho el hijo de un Neto, Mason, El que fue alcalde. ajá, que está detenido, nosotros lo chineábamos. Lo conoció de pequeño usted. Sí, nosotros llegábamos ahí a la casa que tenían ahí en el Escalón, ahí San Benito, el Escalón, y llegábamos porque los que llegábamos primero nos metíamos al fondo, ahí habían fresas, ahí habían uvas, ahí habían manzanas, de todo. Y bueno, llegábamos y nosotros como que no habíamos comido, que le dejábamos barrido ahí entonces los hipotillos andaban ahí cerquitos, y todo, los chineábamos. Entonces esa época fue para mí algo que nunca se me va a olvidar, porque esa dirigencia
si no tenían, pues si no habían taquillas, ellos se bolseaban, pero eran bien solidarios porque también yo me acuerdo que le ayudaban a gente que no vayan alguien yo me acuerdo en los inviernos que habían problemas de deslaves, que había gente que quedaba damnificada, que tenían lugares así en albergues, ellos compraban colchonetas, era un grupo de dirigentes que tenían un gran corazón. Y nosotros, bueno, es más, a la Casa Club en una ocasión fue algo que pasó, fue para un terremoto, en la ofensiva atacaron la 3ª Brigada y parte de San Miguel, y me acuerdo que los papás de Luis Oscar Lazo se llegaron a albergar allá a la Casa Club, y allí llegó mucha gente a albergarse, y ahí estaban con nosotros, habían como unas 10 familias, como era bien, y ellos mandaban comida para toda la gente, y les dieron colchonetas a todos. Entonces yo digo que esta gente, uno se muere y se lleva eso, pues de que fue gente dada, de buen corazón, y pues haber sido parte de esa época con esta gente, para mí pues es muy grande, y es de imitar otra gente, otros dirigentes deberían de imitar eso, que antes había gente muy buena, y así fue como la vivimos con esta directiva de Águila, todas esas cosas buenas que pasaron. Claro. ¿Con qué jugador coincidió más Jorge Morán en esos años en Águila? Porque llegaron varios, ¿no? Creo que de esos años mencionar a Hugo Coria, que con el tiempo se convirtió en un gran goleador del Club Deportivo Águila. Llegaron varios argentinos, un par de brasileños, pero también había mucha calidad en jugador nacional, Jorge. No sé si Jorge hasta el día de hoy todavía conserva amistades así fuertes con ese tipo de jugadores que los que coincidió. Jugadores, era un gran plantel, porque yo digo que cada equipo en esa época tenía los referentes. Claro. Por ejemplo, Firpo estaba de Moura, estaba Raúl Toro, estaba Díaz Arce, estaba Toniño, que Giovanni Triguero, que Cárcamo, que Carlanga, ¿verdad? Que Cienfuegos. Entonces costaba ganarles a esos equipos. Pero así también estaba Faje, estaba Alián, pero Águila tenía a Raúl García, Juan Carlos Carreño, estaba, ¿cómo se llama? Maradiaga, Zapata, Salvador Correa, Huelmo, o sea, estamos hablando de un equipazo, pues, y que estaba René Sordo, que estaba Julio Herrera, Dagoberto Medrano, que estaba Milton Hueso, que estaba Freddy Orellana, el Chino Rosales, o sea, había donde escoger, Carlos Correa, Víctor Correa, Jeremías Chamba González, Correa. Chamba, Los Sevillas metiendo chancleta ahí. Entonces era un equipo competitivo, pero mis amigos, la gente con quien compartí, y hasta estos momentos, pues Milton Hueso, el Chino Rosales, que Alejandro. son mis amigos. Héctor Alejandro. Sí, que tenía un hermano, el Pony, que jugaba en Atlético Marte. Sí, es cierto. El Pony Rosales, un lateral. Sí. Ellos, mis amigos, me visitan. Claro que me motiva a mí, la gente, pues hoy que vivo esta situación, que la he vivido y la vivo, una llamada, una visita, pues sí, porque como uno no puede salir prácticamente, entonces esta gente, me han visitado, me llaman, y no solo ellos, porque tengo amigos como el Turcios, que le decíamos el Guapo. Pues aquellos ponían apodo, el Guapo es el doctor, el Chino Rosales es médico, es dentista, este Guapo es médico también, dentista, ¿no? Si solo nosotros no estudiamos, ¿verdad? No, cuesta, sí. porque cuesta. Son poquitos los que estudiaron, que tuvieron la visión. El Chino y yo, nosotros lo fregamos que 40 años se tardó para sacar el título. El Chino, pero tiene su clínica ahí en la Escalón, ¿verdad? Le vamos a dar publicidad ahí. Y vienen el Papo Castro Borja, pues, que es... A pesar de que con él coincidió nada más en selección nacional, ¿no?
Sí, y lo menciono porque él Lo ha apoyado bastante. me ha apoyado mucho en la cuestión de un homenaje que me hicieron en el Estadio Cuscatlán. El grupo que lo apoya, que nos apoya, hay un grupo que tiene el Papo que me han ayudado mucho en mis quimios, ¿verdad? Porque la verdad que si no yo sé que si no me hubiera hecho las quimios, yo sigo en quimioterapia, Claro. ¿verdad? Porque por la noche tengo quimio, que primero Dios y la Virgen, el 19 tengo consulta con el hematólogo y primero Dios me quite ya, ¿verdad? Tengo todas las noches, pero me dijo que me va a quitar y me va a quedar una noche sí, una noche no. Entonces ya esa fue una gran alegría para mí porque esta quimio son muy fuertes, Claro. ¿verdad? Entonces fuertísima. Entonces yo siento que me quitara una, pues, ¿verdad? Ya esa fuera una gran alegría. Entonces el Papo activaba el grupo, lo activó y me ayudaron mucho en las quimios que tuve allá en San Salvador. Entonces, así pues, puedo mencionar tanta gente que ha estado conmigo, apoyándome. Entonces, volviendo a lo que es Águila, ese grupo de jugadores, también había un par de personas allí que mi respeto, que eran unos hipotes que no se desprendían de nosotros, ma. Ellos, ¿cómo se llama? Vaya, uno es Morita, que a veces lo mencionan en la KL. Ah, es utilero. Ajá. Ricardo Mora, a quien enviamos un saludo, sí, en nuestra página también. Un saludo a Morita. Y la verdad que mi respeto estuvo grave también. Sí. Y le mando un abrazo a Mora. Él estuvo muchos años con Águila. Ahí en la Casa Club, ahí vivimos momentos difíciles también, va, porque hubieron momentos que... No había ni comida. No había ni comida, pero ahí mencionaba yo, a Don Neto y todos ellos, que si no había, de repente vendí un caballo. Entonces, pero también quiero hacer una mención especial a Topo, a Jorge Topo. Él era un niño que andaba, yo no sé cómo hacía, pero si jugábamos en Aguachapán, aparecía allí. Y ya sea con nosotros o se venía con otra persona, pero ahí andaba. Después quedaba con nosotros en la casa de uno o en el hotel donde nos quedábamos. Y hoy él está allá en San Francisco y tenemos una gran comunicación. A mí me ha apoyado, como no tiene idea, económicamente. Él me llama, él me dice, bueno, necesitaba una piscina, me la mandó comprar. El Chino Rosales me la vino a dejar. Pero resulta de que después les dije que no puedo nadar, no, mentira. Quedamos en que me voy a hacer unos ejercicios para primero, claro, porque tendría que sentarme ahí y por mi condición no estoy todavía, pero ahí la tengo. Topo, yo sé que vas a ver la página y te vas a dar cuenta de que pues sí, que estamos hablando del tema, va, de lo que me has mandado. Si la ve Morita, seguramente la va a ver él también. Y Morita también, va. Entonces, este Topito, la verdad que me ha ayudado mucho. Mora, pues, ha estado pendiente también. Y les mando un saludo a toda la gente, pues, que me ha ayudado, gente que ha estado pendiente de mi situación. Y hay mucha gente en Estados Unidos para que nos comunicamos. Y pues hoy que vean la página y se van a dar cuenta porque también uno tiene que ser agradecido en la vida, claro. no de que recibir, no, la verdad que un gran esfuerzo que han hecho, que hacen, y Dios los va a bendecir con trabajos, con salud, para seguir pues teniendo ese buen corazón, ¿verdad? Que han tenido siempre. Así es de que de mis amigos, y yo sé que somos amigos con Zapata, tenemos comunicación con muchos, ¿verdad? Con Giovanni Triguero, ¿verdad? Con el Papo Carlanga, pues que hemos hablado también, con muchos jugadores, va. El Chino Romero, él viaja con encomiendas a Estados Unidos y cada vez que viene me llama. Mujica, ya estoy aquí, pero mira, me da que estás mejor ahí, cuídate, o sea, está pendiente. Y así hay muchos, ¿verdad? Que de repente el Chino aparece por ahí y aquí hacemos sopa y le damos, va. Yo sí, hoy no hay tragos con el Chino porque hoy lo detienen. Así es de que ese grupo de jugadores jamás, ¿verdad? Uno muere
y se queda y va con eso, pues, de que hemos compartido con grandes amigos, grandes jugadores y grandes personas, pues. Qué bueno. Estamos conversando con Jorge Adolfo Morán Mojica, es el lateral derecho del Club Deportivo Águila en los años 80, parte de los 90, también jugó con el Deportivo Mictlán, ya vamos a hablar también de esa parte. Y bueno, prácticamente se retira en Sonsonate con el equipo que muchos sonsonatecos recordamos con los Tiburones. Jorge, usted pues ha sido quizás de los jugadores que tuvieron, si le podemos llamar así, ese privilegio de compartir cuarto, camerino y cancha con el que es considerado el jugador más grande del fútbol salvadoreño, como es Jorge Mágico González. En esa selección que armó el Maño Ruiz, la termina el señor Jorge Vieira, a mi parecer una de las mejores selecciones que también pudo haber ido a una Copa del Mundo, no se hizo por diferentes razones, pero cuéntenos un poquito de ese paso por la selección nacional, que creo que es el sueño, ¿no?, de todos los futbolistas de El Salvador o cualquier país del mundo. Sí, la verdad que para mí, pues, haber llegado a Águila, un equipo grande, donde me encontré con muchos jugadores experimentados, ¿va?, que algunos venían del Mundial de España 82, ¿va?, como Macora, como Zapata, como bueno, en Águila más que todo fue Zapata y Macora, porque la Muerte Ventura ya ese año ya no estuvo, pero también venía del Mundial. Pero de ahí pasamos ya, bueno, entonces de ahí pasé a la selección, y ya en la selección pues ya compartí con el Mágico González, que para mí, bueno, todos fueron grandes jugadores, va, en la selección, porque era una selección competitiva. Claro. Porque si vamos a hablar, vaya, y yo menciono nombres a lo que pasa ahora, con todo respeto, pero yo menciono 5 jugadores de esa época. Voy a mencionar a Cienfuegos, al Mágico, a Castro Borja, a Memo Rivera, a Carlanga, a Raúl García, a Cárcamo Batre, bueno, ya Giovanni Triguero. A Giovanni Triguero. Es más, nos vamos a ir Raúl, Carlanga y Santillana, los 3 arqueros. Sí. En la defensa estaban Giovanni Triguero, Cárcamo Batre, el Flaco Estrada, Osorio, William Osorio, Jorge Ábrego, estaba yo, estaba Mario Mayén Mesa no estaba ahí también, ¿verdad? Mesa sí, Mayén. Era un joven. Ajá. En medio habían como estaba era un dolor de cabeza para el técnico. Ajá, estaba Memo, estaba Tigana Meléndez, estaba Castro Borja, estaba ¿cómo se llama? Palacio Fernando Lazo. Fernando Lazo, Pedro Vázquez. Fernando, vaya, estaba también, ¿cómo se llama? Bueno, y aparte de eso, que estaba, que bajaban también, vaya, Marlon Mengíbar estaba en la selección. Marlon Mengíbar, estaba Randero Giraeta, estaba Díaz Arce, estaba como de Lagartón Ulloa, había donde escoger. Entonces, pero la figura, el referente era el Mágico. Era Mágico. Y entonces, y ver compartido con él en la cancha, en la habitación, o sea, porque fuimos compañeros de habitación, y eso de la habitación es bien chistoso, porque... Cuente una de las tantas. me dice el profesor El Maño Mojica, y fíjate que en la habitación 10 está el Mágico con Tigana. Entonces Tigana tiene pues un compromiso, se le van a dar unos días ahí, no sé qué. Entonces mira, me dice pasás a la habitación con él para que hayan 2 Jorges ahí, me dijo. Bueno, si es por Jorge sí, le di. Pero no, para mí está bien estar con el Mágico ahí, le dije, ¿verdad? Entonces, y bueno, y como con él bromeábamos, con Jorge contábamos chistes, y todo, ¿va? Y claro, entonces, bueno, y ya pasé a ser parte ahí, de cuarto. Pero el Jorge, con todo respeto, él no duerme en la noche, él duerme en el día. No, pero sí, yo las primeras noches... Creía que estaba en España, quizás, hombre, por ahí. No, él se acostumbró.
Entonces yo las primeras noches le di... ¿No dormía? No, le aguanté hasta como a las 2 de la madrugada, la primera noche. El problema era que el entreno era a las 7. Había que levantarse a las 6:30 para arreglarse un poco y va. Pero levantar a Jorge a esa hora estaba complicado, porque yo me dormía a las 2, pero él se dormía a las 5. Porque yo a veces despertaba, pongámosle, a las 4, y él viendo una revista o viendo televisión sin volumen. Él no afectaba a nadie, ¿va? O sea, no me complicaba a mí nada, pues yo me dormía. Entonces, pero yo creo que Tigana quizás eso lo hizo. Él renunció, pero no, tenía un compromiso, entonces pero sí él le costaba eso, el dormirse temprano. Entonces llegamos a la conclusión de que él cuando teníamos entreno en la tarde, pues todo bien, ¿verdad? Pero cuando era temprano, a veces llegaba al capitán a hablarle: Jorge, mira, vamos, tenemos entreno, Jorge. Y yo me acuerdo que una vez teníamos partido contra Canadá, y entonces ya fue viernes, el partido era domingo. Entonces, porque a veces jugaba también en la semana, ¿no? Claro. Entonces llega el capitán, en ese momento era Cárcamo. Y llegó, y yo le llamé: Cárcamo, Jorge no quiere levantarle, digo, el entrenador a las 7. Y llegó Cárcamo, y hasta el pelo lo agarraba, le decía: Jorge, vámonos, Jorge. Ya Jorge, el entreno. Nada. Le hablaron a Aníbal Ruiz: profesor, Jorge no quiere ir, no despierta. Va. Entonces llega el profesor Aníbal Ruiz: Jorge, al hablado así, va: Jorge, vámonos, entreno, Jorge. Entonces, como no se movió, el domingo nos va a ayudar, dejémoslo, ¿va? ¿Ya? Y cabal, pues el domingo creo que marcó un gol. Él metió el gol. Sí. Y empatamos 1-1, Sí. pero ya para terminar nos metieron el gol del empate. Por cierto, en ese partido a mí me había dado un calambre, ¿va? Que allá estaba viejito yo, ¿va? Nos tocó, a mí me tocó andar siguiendo un negrón ahí, un Bunbury, no sé qué, que jugaba en Inglaterra. Entonces me tocó andar Bunbury. Ajá, entonces, claro, me desgasté y me dio un calambre ya para terminar. En el momento que meten el gol, a mí me están allá sobando el calambre, faltaban como 4 minutos, creo. Entonces, y nos empataron, pero sí, eso pasaba con Jorge, ¿va? De que él es así, pues, pero ya conociendo lo que se puede hacer, que se podía hacer, ¿verdad? Y entonces ese grupo que teníamos nosotros ahí con el cuerpo técnico, con el grupo de jugadores que había donde escoger, como dijimos al principio, para mí es lo más grande que yo he vivido, ¿verdad? Como jugador, de haber compartido con toda esa gente y los técnicos que tuve, porque tuve a Aníbal Ruiz, ¿cómo se llama? A Jorge Vieira, con Milovan también al principio, ¿va? El famoso que lo Milovan. tuve en Águila, pues en Águila era el coronel. y nosotros a veces nos enojábamos, ¿va? Porque nosotros por allá en una casa club, ¿va? Y él en el Trópico Inn, ¿va? Él en el Trópico Inn allá, ¿va? Tranquilo, ¿va? Pero nosotros nos reíamos porque él no almorzaba cualquier cosa. Él una sandía se comía, pero sí la gran sandía. Y perdón, ya que habla de Milovan, y honestamente era así como lo describen muchos, ese un tipo militar con los jugadores, o a veces se exagera la gente del jugador. Porque muchos todavía hablan de Milovan, y es que necesitamos un Milovan, dicen ahora, en estos tiempos. Sí, pero yo digo que es bueno eso, ser así. No, pero ¿era así realmente? ¿O? Sí. Ah, ok. Es bueno ser así y a veces no es bueno. Pero después de decir, bueno, ¿por qué es bueno y no es bueno? Pues es bueno, pero para el jugador que tiene carácter. Para el que no tiene carácter, se agüeva. Se agüeva. O sea, claro, no nos engañemos, pues. Entonces él era
Él llamaba, ven Mojica, ven Zapata, ven Correa, ven Ponce, ven, vamos a hacer jugadas. Tú salir aquí, tú allá, tú allá. Si uno le entendía la primera uno, ya se encachimbaba. Entonces ese era el problema. Y uno presionado menos entiende. No es como que alguien llegue con tranquilidad, mira Mojica, vamos a hacer esta jugada, mira, vos la vas a dar a él, vas a pasar a la espalda, vas a hacer una diagonal, vas a correr al primer palo, así. Pero si él, ven Mojica, vas a ir aquí, mira, si no vas... Ya le mete. No, ya está, uno ya va presionado, pues. Entonces, eso era Milovan. Pero de ahí, pues, ver tenido ese grupo de técnicos, claro, si no nos engañemos. Se va Milovan de aquí, director deportivo de Yugoslavia. Se va de aquí Aníbal Ruiz. A clasificar a Paraguay. Se va, ¿cómo se llama? Jorge Vieira. Bueno, Jorge Vieira venía a ser campeón con el América. De México. Dos campeonatos consecutivos. No eran cualquiera, pues. Claro. Entonces, yo siento, y con todo respeto, de que el periodista también a veces, no sé, pero de repente muy rápido también quiere los resultados, ¿verdad? Lo que está pasando con el Bolillo ahorita. Hay que ver qué gente tenemos, hay que ver los rivales, ¿verdad? Que andan mejor que nosotros, pues aquí no hay que darle vuelta al asunto. Y no se puede competir, pues vaya, si yo voy en bicicleta y el otro va en moto, me va a hacer uno. Qué buen ejemplo. ¿Va? Claro. Pues sí, y van a querer... usted en un Bosch, un Volkswagen y otro en un Ferrari. Pues sí, entonces van a querer que llegue primero yo en la bicicleta. No, y eso es lo que pasa. Claro. Y con todo respeto con la selección que tenemos, pero ha venido así que prueba uno, que prueba el otro. Y por último, tenemos un buen grupo, pero ese grupo ya deberían de mantenerlo, pues, aunque unos tienen 34, pero si son buenos, hay que estén unos días, unos años, y van a llegar otros y los van a hacer jugar. Pero si ahorita porque alguien dijo, no, adiós, otro, y así nunca se va a lograr nada. Claro. Bueno, Jorge Morán tuvo su oportunidad en Guatemala, de los pocos salvadoreños que han militado en la Liga Guatemalteca con el Mictlán, los Conejos. Tuve la oportunidad de estar en esa cancha muy bonita, Asunción Mita, ¿no? Asunción Mita. Y pues dejó también buenos recuerdos Jorge Morán ahí. La verdad que es uno de los mejores años que he estado yo en el fútbol. ¿Eso fue después de salir de Águila? Sí. Don Neto Meise, me acuerdo que me dio la oportunidad porque me tenían que prestar, ¿va? Claro. Yo creo que les dieron algún su dinero porque en ese tiempo allí había plata y pues me vinieron a buscar. Aquí nos reunimos en la casa, aquí vinieron los directivos, vino el presidente, aquí nos reunimos y pues yo los vi que andaban con todo. Entonces, como ya habíamos hablado con Neto Mason, ellos se comunicaban con él y gracias a Dios pues que don Neto fue bastante accesible y me dieron la oportunidad. Pero ahí hicimos el primer torneo fue excelente, porque allá siempre los grandes, como aquí va, que Águila, que FAS, que Alianza, que Firpo, allá Comunicaciones, Municipal. En ese momento era Aurora y Municipal, vaya, Comunicaciones. Y Mictlán era primer torneo, porque era algo que Mictlán no se quiso quedar atrás, porque ese año Mictlán peleó la final para subir a primera división contra el Zacachispas de Chiquimula. Pero como esa era la rivalidad a nivel nacional de segunda división. Pero como le ganó la final Zacachispas, subió a primera, no dijeron, ahí no nos vamos a quedar así, y le compraron la categoría al Galcaza. Sí. Galcaza Villanueva. Sí. Entonces Galcaza era un equipo grande también, va. Entonces le compraron la categoría y comenzaron a llevar a un jugador del Comunicaciones, del Municipal, y hicieron un equipazo ahí. Entonces me llevaron a mí, va. ¿Y cómo es que llegó ahí? ¿Cómo estuvo ese pase ahí? Dios se manifiesta así.
hay unos gemelos de acá de Coatepeque que estudiaban ahí en Asunción Mita para maestro. Okay. Entonces, estando ahí en el restaurante ese donde comían, se encuentran con, bueno, el técnico estaba en el pupilo en el mismo lugar de ellos. Y un día platicando de fútbol, ¿verdad? Le dice, pues miren, les dice, ustedes son de El Salvador, ¿sí? Pues no hay algún jugador allá que creen que puede venir a jugar aquí, le dice. Okay. Como, pues sí hay, le dijo, pero de ahí donde son ustedes, sí hay uno, fíjate que está en Águila. Y como cuántos años tiene, como 28, 20. No, le dijo. Entonces, ¿y cómo hago para comunicarme? O comuníquense ustedes, o con la directiva. Y entonces, y vaya, le dijo, les doy, cuando vayan allá, platiquen con él. Y me dijeron ellos, bacha, a mí me gustaría, más que ya tenía yo muchos años en Águila y lejos de mi familia. Y cabal, nos reunimos vinieron los directivos acá. Yo había hablado con don Neto Mason, con la directiva, y me dijo, Neto, está bueno, me dijo, arreglemos, me dijo, así te vas para allá, me dijo. Y me dieron esa oportunidad, pero estos hipotes, entonces, por cierto, el técnico era uno que le dije el Comanche Mijango. Ah, sí, aquí vino. Que después vino a Chalate. Vino como jugador a Chalate, goleador. Las muestras que hacía en los entrenos, en el área le decía a los delanteros, miren, tírenme la llave, y en el aire hacía como la pausa. Si no, el arquero salió aquí, en el aire él cambiaba el balón. Entonces, y la verdad que haber compartido con ese grupo de jugadores, y es que nosotros teníamos un equipo tan competitivo que, bueno, dejamos al Comunicaciones, a la Aurora, al Municipal. Wow. La final fue contra Suchitepec. Nosotros, los Venados. Ajá, los Venados. Fuimos a la final, Mitlán, y allá en Suchi, el partido de nosotros de local, la sede la teníamos en el Mateo Flores. De ahí pasamos a la final para el partido de vuelta allá a Mazatenango, y nos metieron a las 11 de la mañana, gran calor, y aguantamos porque habíamos quedado 0-0, y allá que empatamos 0-0 el tiempo normal, y nos vamos a los tiempos extra, y faltando como 5 minutos nos meten gol, se llamaba gol de oro. Gol de oro. Y ahí nos ganaron 1-0 o 2-1, y la verdad que ahí fueron, pero nos venimos perdedores, pero andaba tanta gente. ¿Ha sido la única final de Mitlán? Sí, la única. Okay. A nosotros nos recuerdan ellos, porque la celebración ahí fue como que éramos campeones. Y como un equipo, pues un equipo que primer año, nunca habían estado en primera división. Habían conformado un buen grupo, el técnico también, ¿verdad? Que lo logró hacer, y esa gente encantada, ¿va? Entonces se celebró ahí en ese parque como que habíamos ganado. Comparado así como que el limeño llegue a una final, ¿verdad? Exactamente. Pueblito, la gente. Yo creo que, bueno, ahí dicen pues que la historia se escribió ahí, ¿va? Sí. Con el ver llegado a la final, porque después ya se mantuvo, bajaba, y hoy logró otra vez, como 12 años después volvió a subir. Hoy de que había estado en primera división, ¿va? Entonces, nosotros la verdad que éramos un grupo y lo recuerdan con mucho cariño, y cada vez que lo mencionan a uno hay gente que se acuerda y me mandan saludos después, y eso le da mucha alegría a uno, ¿verdad? Y en Jorge me imagino que quedó también ese cariño por ese lugar. Sí, yo sí, porque la verdad me da algo de miedo ir a mí ahí, porque no es que pasar la frontera con placas salvadoreñas ya da porque hay gente, mira ese vehículo. Sí, entonces claro. También me gustaría ir en un vehículo que tenga placa chapina para despistar, porque así pasa desapercibido. Sí. Y me gustaría ir al parque, al estadio, tomarme mi foto, porque hay gente que yo sé que lo quisiera ver a uno, pues que así como yo los quiero ver a ellos, ¿va? Entonces me mandan saludos, gente que en ese tiempo estaban jovencitos, hoy ya son señores también, ¿va? Así es de que así fue como
como yo llegué a Mitlán y tuve 2 torneos y yo siento que me fue muy bien en el aspecto futbolístico ahí en el equipo. Claro. Y cierra su etapa de futbolista en mi tierra natal, Sonsonate, con ese Tiburones muy recordado, que para muchos un descenso quizás no merecido. Sí, teníamos, la verdad que fue un honor estar con ese grupo de jugadores, que por cierto después se fueron a la Alianza, algunos, como Mario Elías Guevara, como Gerardo Galán, el Chivo Galán, Baltasar Mirón, Rodrigo Osorio, ellos 4. Y estaba un portero también, creo, Wilfredo Gutiérrez, que le decían el Chato. Sí. Fue a la Alianza también. También fue, pero no fue tan titular como esos 4 que menciona. Ajá, entonces eso significa, porque fueron a ser campeones con Alianza. Claro. Entonces significa que había nivel, pues. Y lástima, hombre, porque la dirigencia como don Coqui Sedán, como el ingeniero Verdugo, don Chepe Martínez, que es gente que quedan en el recuerdo, grandes personas, grandes seres humanos, y el grupo de jugadores, pues, porque ellos armaron un equipo para muchas cosas, para cosas grandes. Trajeron a un centro delantero costarricense, a Carl Davis, no me acuerdo, por ahí andaba, pero no sé. No pegó, pero era no sé, pero cuando no pega, no pega. Así trajeron a Águila, un centro delantero también, uno de apellido Franco. Don Neto, allá lo vimos en el Olimpia de Honduras, centro delantero, goleador. Una CONCACAF nos metió allá en el partido 2 goles. Y lo contrataron. Águila 12 partidos, no metió un gol. Es que es así. Hay jugadores que no son para determinados equipos. Entonces ahí en Sonsonate, ese grupo, Rodrigo Osorio, que el Cabechita Contreras, había un montón de jugadores, el Navarrete, el Cupido, ¿cómo se llama? Bueno, estaba Sergio Valencia, el Moisa llegó también. Rubén Alonso creo que también llegó ya en su última etapa. Sí, estaba, ¿cómo se llama? Chinchilla, Sandoval, que hoy somos compañeros con Sandoval aquí en el trabajo, y grandes amigos, una gran persona. Que me ha ayudado mucho en muchas cosas a mí, por mi situación. Y así, el Mario Pecas, un chiquitín. Mario Rodríguez. Mario Rodríguez. Estuvo también el Javier Flores. El hondureño. Buenos jugadores. Entonces, ese grupo de jugadores era para muchas cosas grandes. El problema fue que hay gente que no se da cuenta. Vaya, el profesor Patrick, que en paz descanse, don Jorge. Que en paz descanse, un gran ser humano. Demar Morán estuvo ahí. Nos llevaba a comer chicharrones allá en Anahuizalco. La esposa, mi respeto, un saludo. Yo sé que de repente nos pueden ver por ahí porque van a ver la página. Muchos amigos, pues yo sé que nos vamos a contactar. Vaya, estaba, ¿cómo se llama? Técnicos, Jorge Tupinambá, estuvo Amaya Revelo, 4 técnicos para ese torneo. No funcionaba, llegaba uno y llegaba el otro. Eso no es así. Yo estoy seguro que si hubiera quedado el profesor Patrick, o iba a haber un momento que el equipo iba a agarrar, ¿verdad? Pero no, eso de estar cambiando, eso no lleva a nada bien. Y el equipo con grandes jugadores, pues, o sea, bueno. ¿Pero por qué no se ganaba, Jorge? ¿Qué problemas habían? ¿O era simplemente cuando hay problemas, cuando cambian técnico, un técnico llega a hacer algo diferente, a cambiar el sistema, a cambiarle la mentalidad al jugador, y desgraciadamente, a lo mejor físicamente no nos preparaban bien, porque antes habían técnicos, pero no habían preparadores físicos, y tal vez ahí nos somataban los demás equipos. Entonces, porque a veces luchábamos. ¿Problemas de dinero? Había grandes partidos al día. Wow. Yo nunca ni en Águila estuve ahí que nos llevaran tanto al día como nos llevaban ahí. Es más, en un partido que hicimos en el Cuscatlán, Alianza nos ganó como 5-0, que creo que es las derrotas más grandes que he tenido yo
así a nivel de equipo. Y cuando terminó el partido, bueno, ahí descendimos. En el Cuscatlán. Ahí descendimos. Lo único que me salvé de las golondrinas porque no jugó. Yo no jugué, porque me habían expulsado. La misma situación que se vivía, la frustración. Quiero ver, terminó el partido y nos pasó don Coqui Sedán entregándonos un sobrecito, pagándonos, ¿verdad? Incluso quedaron debiendo, porque el torneo se acortó, porque iba para 10 meses, pero jugando domingo, pero hubo un momento que se jugó miércoles, domingo, entonces lo que iba para 10 meses bajó a 9, 8. A 8. Y ellos hicieron eso, pero no sé cómo se le puede llamar, pero es algo que solo Dios lo hace y el gran corazón de ellos. Nos pagaron los 2 meses que no jugamos. 10 meses les porque pagaron, ellos dijeron, es que yo le dije todavía, mire, y ustedes porque tienen gran corazón, es que a Dios no le podemos mentir, nos dijo don Coqui, porque es un arreglo que tenemos de contrato y nosotros no podíamos hacer los locos, pero es pecado lo que hemos acordado y así es de que, y dijeron que por eso nos pagaban, porque eso estaba escrito, pues, y no podemos engañarlo, y nos pagaron los 2 meses que no jugamos. Y eso no lo iba a hacer ni Águila, ni FIR, no lo iban a hacer. Si el torneo se acortó, pues hasta allí se paga, claro. Pero ellos fueron tan honestos que hasta 2 meses nos pagaron. Increíble. Bueno, Jorge, ya para ir terminando esta nota que hemos querido hacer con su persona, porque bueno, es un hombre que ha vivido esto del fútbol que tanto nos encanta. Para Jorge Morán, ¿qué representó el hecho de ser un futbolista de Liga Mayor y especialmente de selección nacional? Ya después de tantos años de su retiro y hace un retroceso de lo que fue, ver las fotos. ¿Qué pasa por la mente de Jorge Morán hoy que ya está en el retiro? Bueno, ¿qué fue el fútbol para Jorge Morán? Pues para mí, no sé, es una gran alegría que me da saber de que fui parte de este fútbol. Uh-huh. Porque yo sé que hay muchos que lo han pensado, pero no lo han logrado. Hay muchos que han querido y no lo han podido. Se lesionaron rápido. Tuvieron un problema en un equipo por indisciplina, por lo que fuera. Entonces la verdad que Dios me llevó por buen camino porque me cuidé bastante, respeté bastante, siempre me encomendé a Dios, de que me diera esa tranquilidad, que me iluminara en lo que yo iba a hacer, porque a veces uno podía llegar a un grupo, a un equipo, pero si uno ya sabían que era mala persona, no lo tomaban en cuenta, lo ignoraban, y rápido decían, no, hey, hablaban con la dirigencia, mire este muchacho, y eso pasaba. Entonces yo siempre traté de llevarme bien. Para mí significa el fútbol todo, así como lo dije al principio, todo, porque yo creo que si no hubiera sido futbolista, ¿qué hubiera sido? Padre, no. Pues yo le dije... Por el origen de la familia. Yo le dije a alguien que yo podía entrar, pero si entraba de obispo. No, es que Monseñor Mojica, el hermano de mi mamá, obispo de Sonsonate, y el obispo de Santa Ana es primo mío. Pues, también, hijo de un primo hermano de mi papá. Entonces hay muchas monjitas, sacerdotes, hay como 12 familiares, ¿verdad? Entonces, pero el hecho de haber sido futbolista, porque Monseñor, él era un gran aficionado del fútbol y del Águila y después ya mi hijo en FAS, y ellos siempre estuvieron en eso, pues, apoyando. Entonces, bueno, aquí los más beneficiaron fue mi familia, que disfrutó todo lo que yo jugué, mis hijos después, y después que a mi hijo ya también le gustó, y se sometió, y gracias a Dios, pues, hizo una bonita carrera, ¿verdad? Entonces, yo siento de que en el fútbol hay tantas cosas que
que solo el que las vive dentro de la cancha puede dar testimonio, fe de lo que se ha vivido. Entonces, el hecho de haber compartido con grandes personas, grandes amigos, grandes jugadores, como Zapata, ¿verdad? La Garrobita Pineda, hoy pues ya después con el Chino Rosales, con Milton Hueso, con el Chino Romero, grupo que tenemos comunicación, amigos como, te digo, como Morita, como Topo, que ahí nos comunicamos con Topo a cada rato, pues y él está a las órdenes, me dice el Topo, va Jorge, mira Mojica, algo que necesites, ¿verdad? Estoy para apoyarte. Y él me llama, y esto yo no lo estoy haciendo para que él lo escuche o que diga, no, porque yo le dije, hey, mira, le dije, yo te agradezco mucho, le digo, no, Mojica, ustedes fueron vergones conmigo, y hoy necesitas vos, así él va. Claro. Entonces, ver conocido a esa gente en San Miguel, tengo muchos amigos, la Lorena de la pastelería Lorena en San Miguel, una pastelería muy grande a nivel de todo Oriente, ella me llama por mi enfermedad y me dice, Mojica, le vi que tiene una faja ahí, está malo en la columna, sí, mire, vaya donde está el doctor. Ella me mandó donde un doctor. Entonces Dios se manifiesta de esa manera. Voy donde este doctor y allí me descubren lo que yo tengo. Si a mí no me descubrían, porque pensaban que era osteoporosis, pero eran unos dolores terribles. Yo dormía sentado, no podía acostarme. Y si me acostaba, no me podía levantar. Entonces yo dormía sentado. Entonces ella me mandó donde un médico, este médico donde otro, a parar donde el endocrinólogo. Él me hace exámenes y me descubre la enfermedad que tengo, ¿verdad? Que es cáncer en los huesos. Y estoy luchando porque no es fácil, pero me tengo que poner este corset porque tengo 6 vértebras quebradas y pues te estoy recomendado de que avisado, como dicen, soldado avisado no muere en guerra, de que el corset es el que en una caída pues me puede proteger de algo. Entonces eso es lo que hago, andar con mi corset y andar con cuidado, ¿verdad? Cuidarme de algunas cosas también, va, de comidas, de cuidarme de no caminar, ando mi bastón, pues este bastón no lo podemos dejar, es mi compañero, ¿va? Porque la verdad que es un cambio de vida, ¿va? Entonces, uno se imagina llegar a 70, 80 años, ¿va? No, pero yo tengo 60, cumplí en diciembre 70 y 60, perdón. 60, sí. Ya me estoy poniendo tiempo. 60, perdón, pero otros se los quitan y ustedes los ponen. Pues sí, pero feliz, pues tengo esta enfermedad, pero Dios sabe por qué la tengo. Dios sabe, me está avisando, mira, prepárate porque, verdad, esta vida es una, pero la que viene es mejor, o depende cómo uno se porte. Tengo una bendición, una gran oportunidad para pedir perdón, para arrepentirme de algo malo que he hecho. Yo sé que en el camino uno ofende y no se da cuenta tal vez. Entonces, así es de que aprovecho para pedirle perdón a toda la gente que no, Dios sabe por qué pasan las cosas. Sí, se sufre porque la mente no es tampoco fácil de dominarla. No, y como usted dice, es un cambio de vida. Hacer cosas que... Sí, pero en este cambio de vida, pues sí, ya sé que tengo gente que me quiere, mis hijos, mi esposa, que han estado conmigo. La verdad que yo le doy gracias a Dios todos los días de haber tenido unos grandes padres. Mi mamá Tina y mi papá Venancio, que de verdad unos grandes padres, unos hermanos que, ¿verdad? Y por supuesto mi hogar, ¿verdad? Mi esposa, que yo siento que mejor esposa que ella no pude si volvieran a hacer, la vuelve a elegir. No, totalmente. Y desde que naciera la fuera a vigiar para estar con ella, ¿verdad? Porque la verdad que no es porque sea mi esposa, ajá, pero es una mujer completa en todos los aspectos. Y mis hijos, pues la verdad que hay una cosa que yo le doy infinitamente gracias a Dios por mis hijos, porque no tienen vicios. Para mí ha de ser qué angustioso fue. No es aquel padre que no duerme pensando dónde estará su hijo. Eso, vaya, que el hijo anda tomando, Dios guarde, que la hija anda, no. Sí. Entonces yo sé
de que dicen que el que se da cuenta de último son los padres, Claro, los hijos, pero es. lo que sí estoy seguro que ellos cuando alguien toma enfrente de uno toman, hombre. Es la verdad, ya no se esconden. O un cigarro. Pues al final un cigarro digo yo que no es, ¿verdad? Pero ni eso veo yo que hacen. Porque un hijo toma, ¿qué hace el papá? Ah, para que no vaya a tomar lejos, voy a tomar con mi hijo. Es lo que hacen los papás. Pero gracias a Dios, pues ellos son sanos y espero en Dios que sigan así. Entonces yo, bueno, les he tratado de darles buenos ejemplos. Buenos ejemplos, mi que esposa. es la clave. Entonces nosotros, pues la verdad que agradecidos con Dios en todos los aspectos. Un trabajo, pues, que Dios me ha dado y que todavía lo conservo gracias al magistrado Bendek, que yo le doy infinitamente gracias en el nombre de Dios, porque él se me puso a las órdenes para apoyarme y por cierto lo voy a visitar un día de esto. Nos vamos a tomar un cafecito ahí en la tarde, va. Ahí ya quedamos, que nos vamos a echar un cafecito ahí y él se puso a las órdenes con mi enfermedad y tengo una oportunidad según lo que escuché yo del hematólogo, y si es así, primeramente Dios, voy a luchar porque hay una oportunidad que me cambie en médula. Es carísimo, pero para Dios no hay nada imposible. Claro. ¿Verdad? Amén. Porque yo sé, he perdido peso, mi pelito pues bonito, blanquito, me dijo un chero ahí que es calvo. Yo así quisiera tenerlo, me dijo, ¿verdad? Y aunque sea así, me dijo, no, si es que aquí solo me pongo un poquito de pasta de zapato, le dije yo fregando. No puedo yo pintarme el pelo por los quimios. Por los quimios. Estoy sí. en quimioterapias y arranqué con 36 quimios, va. Hoy ya tengo ya un año prácticamente de todas las noches, pero tengo una fe en Dios grande de que el 19 que vaya donde el hematólogo, él me va a dejar los exámenes, tengo exámenes el 17, pero me va a dejar otro. Si he mejorado de la enfermedad, de lo que tengo, me va a, ¿cómo se llama?, a quitar, ya lo había mencionado, ¿va?, una quimio. Entonces esa fue una gran alegría para mí, pero tengo esa gran oportunidad también de poder me habló él de cambiarme médula, que es un proceso, un tratamiento de más o menos me ingresarían como 10 días, pero uno por vivir, si a mí me dijera, mira, te vas a morir un año y al año vas a despertar, va. Si uno dormido es como que está muerto. Claro. Entonces, anestesiado, uno lo anestesian, va. Uno siente desconecta. uno siente que no pasó nada, va. Fue de segundo. Entonces, yo siento de que al final esta enfermedad pues me ha traído bendiciones, he conocido más amigos, gente muy solidaria conmigo, que les mando infinitamente gracias a los que van a ver y no me queda más pues de darle gracias a Dios y a ustedes pues también, ¿verdad?, agradecidos. Hay una amistad bonita que para mí es un honor que estén aquí en mi casa. El Junior pues ya. Yo le decía en broma que hoy ando yo como andaba usted con Jorge, chiquito. Ah, sí, hoy que no se sí. le despega. No. Él tampoco de se verdad, despega. no, y tiene un gran futuro. Ya para que manejes todo esto, hijo, esto te tengo que ver ahí en ESPN. No, pues sí, no, y así se comienza, ¿verdad? Y yo cuando comencé allá en mi cantoncito que iba a estar en Águila, ¿verdad? Yo en el cantón yo me acuerdo que en la iglesia está el campanario y allá del campanario para irlo a tocar ahí una escalera de hierro, ¿va? Entonces, pues sí, hoy no, ya tienen gradas, ¿va?, una escalera. Entonces en la noche allá, cuando eran las misas en la noche, yo me subía. Y del campanario miraba, cuando jugaba en el Quiteño, miraba las luces, Sí. los faroles. Faroles. Y entonces, día, sí, ahí a la par estaba el papá de Monseñor, don Mingo Morán, tío Mingo. Y yo escuchaba que decían,
el equipo asociado santaneco con la pelota y hacen el centro y el bachiller Nicolás Orlando Chávez se cuelga la número 5. Y yo viendo, yo miraba las luces y yo sentía como estaba viendo el partido, estaba así, Cuando debuté aquí en la noche contra FAS, Águila FAS, se le vino a la mente. Y me vino a la mente y decía yo, ¿cómo es Dios, va? Y yo decía, me acuerdo cuando yo miraba, y ya viviéndolo, da una gran alegría, pues, o sea, como dicen, estoy cumpliendo algo de que impensado, pues, o sea, nunca me imaginé. Entonces, se logran las cosas cuando uno se somete con Dios, ¿verdad? Y va por el camino correcto y nada de aprovecharse de otro, sino que las cosas se van dando como Dios las va poniendo. Entonces, todas las cosas que he vivido en el fútbol a mí me dejan una gran alegría, que me puedo morir tranquilo, porque al final, como dijo al principio, la misión del jugador es jugar en Liga Mayor, selección nacional, en Liga Mayor, en un equipo grande también. Sí. Pues sí, porque jugar en Liga Mayor, con todo respeto, va. No voy a mencionar, pero es un equipo chiquito. Ajá, pero como ya se sabe que Águila, que FAS, que la Alianza, que Firpo, va. Pero ya jugaron, y yo, como me dijo al principio, ¿cómo es que aparezco en Águila pudiendo, ¿verdad? Pero ahí expliqué también, va, de que el puente fue mi hermano, don Fidel Zamur y todo eso. Entonces, pero sí, esto no lo voy a olvidar nunca, del haber sido parte del fútbol de El Salvador y haber sido seleccionado nacional. Claro. Jorge, ha sido un gustazo conversar con su persona aquí en su casa. Siempre hablamos por teléfono, pero no es lo mismo por teléfono que estar en ese contacto. Yo pues quiero agradecerle que primero nos haya abierto las puertas de su casa, no a cualquiera se le abre la puerta de la casa, y pues ha sido una plática muy enriquecedora, conocer pues su trayectoria, llevar muchos recuerdos que seguramente muchos aficionados que ven nuestra página pues seguramente también los va a llevar a esa época, y hablar pues también de eso último que nos hablaba, ¿no? Su enfermedad. Veo que es un hombre de mucha fe, que a pesar de la enfermedad a muchos los bota, y quizás eso hace que el destino que todos tenemos sea más rápido, pero en usted siento que es un hombre de mucha fe, que irradia alegría a pesar de las adversidades, y creo que también ejemplo para muchas personas que de seguramente están pasando algunas enfermedades. Así que para mí ha sido un gustazo haber conversado con usted. Este video que no sé cuántas personas lo van a ver, pero la gente que lo vea, muy agradecidos por habernos acompañado y haberles presentado a Jorge Adolfo Morán Mojica. Así que Jorge, algunas palabras para despedir esta plática que hemos tenido. La verdad, Guillermo, me da de verdad una gran alegría el verlo tenido aquí en mi casa, al Junior, que de una vez pues les deseo lo mejor. Muchas gracias. Yo sé que vamos a seguir en comunicación, claro, si Dios quiere. Y él pues lo tengo que ver también arriba, porque la verdad que ya lleva él esto pues le gusta para comenzar, y ya manejar todas estas cosas pues ya dice mucho, y lo primero que le gusta. Yo sé que usted, Guillermo, es uno de los pocos aquí en El Salvador que conocen estadísticas, que llevan todo. Yo cuando quiero saber algo, pues me comunico y le digo quién metió el gol ahí de baño allá en tal lugar, y ya sé que ahí está. Escucho también a todos los de la KL, son mis amigos, a don Raúl Beltrán Bonilla, pues que hemos tenido ocasiones, hemos platicado en alguna ocasión, y antes más que todo cuando jugaba, don Sergio Rodríguez, una gran persona también, me ayudaron en un tratamiento que me estuve a punto de tenerlo en el Seguro Social. Ellos tienen un amigo ahí, a La Cruz, también a Aranzamendi, a Julio, a César de la Cruz, y a Adriana Cruz, ¿verdad? Adriana Cruz, sí. ¿Cómo se llama? A Chalito, que pues sí, todos son mis amigos. Hablo de ellos porque están conmigo en la están ahí, y aparte que son mis amigos, ¿verdad?
hemos tenido comunicación, nos encontrábamos también entonces, y se me queda alguno, pues, ¿verdad? Otro día. Entonces, pero sí esto de haber conocido personas así de la radio, en el fútbol, entrenadores, gente particular, aficionados, y a mí pues la verdad que me llena de mucha alegría. Como le dije al principio, le mando un saludo a Topo, a Morita, a jugadores de Águila, que me van a quedar algunos, pero los voy a mencionar, vaya, directamente, especialmente al Chino Rosales, a Milton Hueso, a Turcio, al Guapo, y a Medrano, todos ellos que están en Estados Unidos, Pelón Ramírez, a Jeremías, todos ellos, a Tiburones, a un equipo donde encontré mucha amistad, muchos compañeros buenos, a Chinchilla, a Sandoval, a Mario Elías, a La Chalupa, al Chivo Galán, al Cabechita. Y pues tengo comunicación con el Pan Negro, le decíamos. Francisco Navarrete. Entonces, todos estos grupos de jugadores que nos conocimos, al Papo Castro Borges en la selección, a Trigueros, todos ellos, la verdad que son tantos compañeros que tuve a nivel de equipo y selección que yo sé que se me quedan muchos, pero los tengo en mi corazón. Y hoy que tengo yo que estoy viviendo esta situación, algunos no saben lo que yo tengo y ni tampoco estoy hablando para que alguien diga, hey, lo que tiene, va, sino que quiero que les sirva de ejemplo, que les sirva de algo, porque hay gente que no se cuidan. Y si de este día, pues escuchando algo, se pueden cuidar, ojo, que mi enfermedad no es porque me descuidé, porque la causa, siempre hay una causa, pero no fue porque yo hice esto, porque hice el otro, o porque me quebré las vértebras y porque yo jugué. No. Mis vértebras me quebraron por mi enfermedad que está en la sangre. Uh-huh. Y la sangre va a los huesos. Claro. Entonces, allí fue donde vaya mi estatura. Por ejemplo, yo bajé de estatura, lo que hablábamos al principio es porque cada vértebra que se quiebra, uno va bajando. Y yo me quebré 6 vértebras. 4 de entrada y otras 2 después. Pero yo les digo que pequeñito uno, vaya, el nido de Atocha es pequeño, es chiquito, es bonito y es milagroso todavía. Entonces, ¿verdad? Entonces podemos hacer, no me interesa la estatura, me interesa vivir el día a día, agradecido con Dios, con la Virgen que es la Madre de Dios y es Madre nuestra, es la verdad. Pero yo sé que yo respeto todas las religiones porque es así, pero pues sí, nosotros creemos así en Dios, en la Virgen, y qué más, pues cada día que va pasando uno lo vive de esta manera. Yo estoy en quimioterapia, ya les expliqué que tengo mi enfermedad es un mieloma múltiple, es cáncer en los huesos, pero estoy en quimios y yo pues vivo el día a día, trato de ser feliz, soy feliz porque Dios me ha puesto así. Tengo un gran apoyo de mi familia, de mis amigos, en mi trabajo todavía estoy, gracias a la gente que me ayuda. Entonces, mis jefes aquí en Santa Ana, el licenciado Ordóñez, el licenciado Ezequiel, que son mis jefes, y otros que me han ayudado, como uno, por cierto, de Sonsonate, Iván Escobar, que de verdad hizo mucho para que yo continúe todavía y donde quiera que esté con su esposa y sus hijos, que Dios los bendiga. Así es de que yo agradecido con toda la gente que me ha ayudado. Yo menciono a Luis Sandoval porque él ha hecho todos los trámites de mi enfermedad en Santa Ana, de cualquier él lo hizo, lo ha hecho y yo sé que lo va a seguir haciendo porque aparte de ser fue compañero mío como jugador y hoy como de trabajo. Entonces tengo que agradecerle a esta gente, a jugadores, cuerpo técnico, al Papo, pues que tiene un grupo de personas, de jugadores que están con él. Gracias donde quiera que estén, que Dios los bendiga a ellos, a su familia, a usted, Guillermo, a su hijo, a su familia, a su esposa, que Dios los bendiga, que Dios los esté con ustedes siempre, y para mí es un honor que hayan estado acá. Yo me he extendido, me he alargado en la plática, pero de verdad me emociono porque
porque es una oportunidad, pues, como dije, no hay otra. Bien, si Dios me puede dar otra, más, ¿verdad? Porque la verdad que, pero agradecido con Dios, con María, la Virgen, y con toda la gente que está conmigo, especialmente a mi familia y a todos mis amigos. Que Dios los bendiga, que tengan un buen retorno, aunque ya va a ser hora de almuerzo, ya huele. Así es de que muchísimas gracias, y donde quiera que estén, un abrazo y que Dios los bendiga a todos. Bueno, muchísimas gracias a Jorge Adolfo Morán Mojica. Ha sido una plática muy interesante, más de 1 hora y 30 minutos conversando de fútbol. Como decía un antiguo locutor, hablando de fútbol, dice que el tiempo no se siente. Así que, amigos, muchas gracias por habernos acompañado en esta plática con Jorge Morán Mojica, y los invitamos a seguir nuestras redes sociales, como siempre lo hacen, Números y Fútbol, por Facebook, YouTube, y también nuestra cuenta de X, Guillermo Hernández. Muchas gracias, y si Dios lo permite, será hasta otra próxima emisión con otra plática también de gente de fútbol, fútbol salvadoreño.